Vamos hoy con la lectura crítica del libro Disciplina Integral de la Tierra del reconocido ecologista histórico norteamericano Stewart Brand, que ya he presentado los vídeos anteriores. Diré brevemente simplemente que es una figura clave en la historia de la conservación en Estados Unidos, que fundó la revista y fue el editor de la revista Catálogo Integral de la Tierra, por ello se llama así este libro, y que ha sido fundamental en el movimiento, ¿no?, en la historia de la conservación en los Estados Unidos y por consecuencia en el resto del mundo. Bien, él transicionó de ser un ecologista tradicional, de defender un regreso a los campos, por así decirlo, y practicar unas formas de vida ligadas a la agricultura orgánica y la ganadería tradicional, etcétera, a el ecomodernismo, esa defensa de que la ciencia y la tecnología van a lograr resolver todos los problemas que causamos cuando creamos una disrupción en la naturaleza, ¿no? Las consecuencias inesperadas de alterar la naturaleza pueden ser resueltas con la implementación de los métodos que nos faculta la ciencia y la tecnología. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hacer una lectura crítica del capítulo 6, Sueños genéticos, Gene Dreams, sueños genéticos traducido. En la primera parte del capítulo va a presentar algunas teorías interesantes. Va a resumir brevemente en qué consiste la teoría de la endosimbiosis de Lee Margulis, que es una teoría fundamental en el mundo de la microbiología. No ha sido totalmente aceptada, pero cada vez más hay personas dentro de esta disciplina que, si no sostienen totalmente la hipótesis de Margulis, se acercan a postulados similares a ella. Hay que decir que estamos viviendo un momento, como vamos a ver en la lectura de este capítulo, en el que el organicismo, el holismo, el emergentismo son filosofías dentro de la ciencia con bastante poder. Bien, el organicismo y el holismo apuntarían a una visión sistémica en la cual los elementos de la naturaleza no son autónomos, sino que se codefinen, es decir, que están constituidos en la unidad, en el sistema, que solo tienen sentido dentro del sistema de que forman parte. Y el emergentismo sería la filosofía que considera que la naturaleza produce propiedades emergentes, es decir, que la naturaleza tiene la capacidad de crear condiciones esencialmente nuevos, con características diferentes a las que han existido previamente. Ya hablé de esto en un vídeo sobre teleología, en el cual hablo de que la materia inorgánica dio lugar a la vida, y la vida dio lugar a la inteligencia, y ahora la inteligencia y la cultura humana están dando lugar a la inteligencia artificial, y que cada uno de los pasos no son deducibles mediante la información que vemos o pensamos que pueden no ser deducibles mediante la información contenida en los estadios previos, ¿no? De forma que, por ejemplo, yo decía que el comportamiento del agua, del H2O, no puede ser deducida de comportamiento que observamos en las partículas de hidrógeno y de oxígeno. De igual forma, el comportamiento de la vida no puede ser deducido de la materia inorgánica de la que está constituida, ¿no? En fin, que existen propiedades esencialmente distintas que nacen en la naturaleza, que por lo tanto son emergentes. Bien, la hipótesis de Lee Margulis, que apunta a que las primeras células con núcleo que crearon las células eucariotas, que nos constituyen, se formaron por la suma de una célula procariota y un parásito que sería la mitocondria, que en última instancia establecería una relación de simbiosis interna, por eso se llama endosimbiosis, con la célula procariota inicial, que le protegería, mientras que el parásito, que sería la mitocondria, le daría fuente de energía, ¿no? Básicamente, para hacerlo más claro, que la mitocondria sería un parásito que serviría como fábrica productiva de energía dentro de la célula procariota, y que se habría dado, por lo tanto, una relación de simbiosis interna en la creación de esas células eucariotas que han
permitido el desarrollo de la vida tal y como lo conocemos, apuntando con ello a esa visión holística u organicista o codependiente entre los elementos y también, por supuesto, a un emergentismo. Bien, el autor va a hablar con ello de que en el mundo existe una codependencia de información genética. ¿Por qué? Que el mundo se comporta de alguna manera como una suerte de, como dice, lo tiene por aquí, de organismo pangenómico, dice, en el que todo está interconectado en una continua circulación de genes. ¿Por qué dice esto? Bien, los organismos, nosotros mismos, estamos constituidos por, en gran parte, incluso tiene un peso, son varios kilos de nuestro cuerpo los que implican, en virus y bacterias. Esos virus y bacterias llevan una información genética que interactúa con el medio ambiente y de hecho que son esenciales para nuestro funcionamiento como organismos. Dice el autor que en el año 2003 se secuenció el genoma humano, pero que más tarde fue cuando llegamos a comprender que realmente el 90% del genoma humano, dice, está constituido por los virus y las bacterias que forman parte de nuestro cuerpo y que forman parte de todos los procesos fisiológicos que necesitamos. Realmente nuestro cuerpo es un endosimbionte, ¿no?, en los términos de Lee Margulis. Y en realidad nuestro cuerpo, al formar parte de los sistemas ecológicos con los que interactuamos, podríamos decir que está también en un siguiente plano relacionado con, en este caso, como dice el autor, con Gaia, ¿no? De hecho, la hipótesis Gaia no está firmada solo por James Lovelock, como mucha gente piensa. Lee Margulis también firma el artículo en el cual Lovelock postula esta es una teoría conjunta entre los dos, solo que la defensa posterior ha sido mucho más enérgica o ha sido más prolífica por parte de Lovelock, ¿no? Pero la hipótesis Gaia no le corresponde solo a él, le corresponde también a Lee Margulis. Por lo tanto, lo que dice Brand en este artículo en este capítulo es que esa visión organicista u holista de la naturaleza está secundada por los descubrimientos que hemos hecho en las últimas décadas sobre genética, según la cual la mayor parte de nuestra información genética está contenida en organismos que pueblan nuestro cuerpo, ¿no?, y que sin embargo son fundamentales para nuestro adecuado funcionamiento. Dice que el 80% de la total de la biomasa de la Tierra está constituida por microbios y que en torno al 95% de la vida en los océanos requiere de microscopios para ser vista. Es increíble, ¿no? Es increíble el caos subyacente, ¿no?, que hemos hablado en este canal en más de una ocasión. Esa suma, ese orden espontáneo, esa suma de espontaneidades. Dice que los humanos tenemos 18.000 genes distintos, pero que nuestros microbios tienen 3 millones de genes. Estimados. Por lo tanto, como digo, el autor está apuntando con esto a una concepción holística y organicista de el cuerpo humano, de los organismos en general, en relación con la biosfera. Lo que me parece curioso, y aquí quiero apuntar, es que ese holismo, ese organicismo y en gran parte ese emergentismo, y ahora voy a explicar por qué, contradicen la receta que da el autor de intervenir racionalmente en la naturaleza, por ejemplo, mediante la edición genética. Porque ese holismo y organicismo hablan de un orden espontáneo que no está rendido a lógicas lineales. Los deseos humanos y los experimentos humanos están orientados a un fin en concreto. Habíamos hablado en el capítulo anterior
con el ejemplo del salmón, de que el salmón atlántico ha sido hibridado con otra especie de salmón que tiene un ciclo reproductivo más corto. Bueno, ha sido hibridado, no, ha sido editado genéticamente, han sido introducidos genes de otra especie con un ciclo reproductivo más corto y un ciclo de vida más corto para fomentar la productividad de la industria del salmón en piscifactorías. Y habíamos tratado en este vídeo anterior de que existía un riesgo de fuga y que esa hibridación hipotética de un salmón transgénico con un salmón atlántico salvaje podría tener una serie de efectos en cadena y acabar con las poblaciones, y eso también afectaría los ciclos de intercambio de nutrientes de los ríos, porque hay ríos en los cuales los salmones, toneladas de salmones suben en masa transportando nutrientes orgánicos que cuando desovan y perecen pues dejan, ¿no?, en el tramo alto del río. Es decir, la naturaleza es una fuerza que se rige por la suma de las interacciones espontáneas. Por eso yo creo que la defensa que hace este autor de... A pesar, es que a mí es lo que me llama la atención, incluso James Lovelock, que es uno de los defensores como he dicho, de los creadores de la hipótesis Gaia, dice que este libro es importante de leer. Y aparece aquí la frase de Lovelock. Y yo me quedo sorprendido, ¿no? Porque tú no puedes defender al mismo tiempo una concepción de la naturaleza organicista y una intervención racionalista en la naturaleza. Como decía, esos salmones que se crean entre los múltiples transgénicos que ya se comercializan, ¿no? Esos salmones se crean con el propósito de aumentar la productividad. Fin único, lineal, propósito humano. Pero las consecuencias que puede tener el resultado del escape de uno de esos salmones y la hibridación con un salmón atlántico, por poner un ejemplo, hay muchos otros ejemplos de posible hibridación que ahora vamos a tratar, no son únicos, son lineales, son múltiples. Eso puede tener, como digo, en el ciclo de intercambio de nutrientes, en los animales, imaginemos las poblaciones de oso que dependen de comer salmón. Aquí estoy hipotetizando, esto no es nada que yo haya estudiado en profundidad, pero si la población de oso se reduce, eso tiene efectos sobre el ecosistema en el que el oso vive, porque es una especie clave, porque además de ser un gran predador, ejerce la ecología del miedo. En fin, 1000 cosas, ¿no?, que pueden parecer no relacionadas en principio, pero dentro de una concepción holística y organicista que efectivamente comparto hay que tener para estudiar la naturaleza, pueden formar parte, ¿no?, de toda esa serie de reacciones en cadena. Por lo tanto, me llama mucho la atención que el autor, con todo este despliegue de información que hace, con esta sabiduría que nos muestra conocimiento, la sabiduría es otra cosa, conocimiento para describir los descubrimientos en genética que se han llevado a cabo en las últimas décadas, como digo, ese descubrimiento de una unidad genómica de la biosfera, esa pangenomia o unidad pangenómica de la biosfera. Sin embargo, receta nuestra intervención racionalista con fines productivistas en la genética de esa unidad, ¿no? Hay una cosa muy interesante, es que dice que los genes forman parte de ese dice global feedback de Gaia, es decir, de esos mecanismos de retroalimentación del sistema Tierra. Y como digo, yo he puesto un ejemplo aquí, el salmón, ¿no? Salmón que transporta nutrientes, que eso tendrá consecuencias sobre la vida de los ríos que ha coevolucionado con esos salmones, con los animales que depredan sobre esos salmones. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de los osos. Esos osos tienen a su vez consecuencias sobre el ecosistema terrestre donde viven, etcétera, 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 ¿no? La información genética que, en definitiva, moldea hasta cómo nos comportamos, se define por una serie de elementos, por una infinidad de elementos en codefinición que interactúan en ese orden espontáneo, que forman ese sistema de retroalimentación global que es Gaia. A mí, en cierto grado, me recuerda un poco esto, y me parece bastante bello, a la hipótesis de David Bohm de la teoría del orden implicado, ¿no? Que la mínima división del universo a la que podamos referirnos contiene la información
que le permite interactuar con el resto de elementos del universo. Es decir, que existe un orden implicado que faculta la interacción entre todas las cosas, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto el conocimiento humano, la mente, la información, es algo disociado de eso cuando podemos alterar y jugar con esa suma de reacciones causales, ¿no? que son intrínsecas a las cosas, ¿no? Las leyes naturales? Bien, el autor dice, y a mí me parece un poco, vamos a leerlo, me parece un poco irresponsable, que no estamos jugando a ser dioses cuando alteramos la genética, sino que estamos jugando a ser naturaleza, estamos jugando a la naturaleza, ¿no? Pero desde mi punto de vista esto es muy irresponsable, porque efectivamente cuando usamos la ingeniería genética para alterar un organismo, estamos usando las leyes naturales, estamos comprendiendo cuáles son las leyes naturales y estamos alterando ese organismo dentro de lo que las leyes naturales nos facultan. No podemos transgredir las leyes naturales. Pero si no establecemos con claridad aquello que es natural de aquello que es cultural, aunque efectivamente podríamos decir que la cultura es reductible a la naturaleza, eso sería para un debate aparte, que ya hablaremos en este canal, porque en gran parte de mi tesis abordo este tema. Pero ese ideal de lo que es natural no debemos de perderlo, porque si ese ideal de lo que es natural pasa a un segundo plano, si nos olvidamos de que existía algo antes de que llegásemos nosotros, o antes de que nosotros quisiéramos alterarlo, perdemos cualquier tipo de referencia con respecto a, por ejemplo, la restauración ecológica, ¿no? Necesitamos de guías, necesitamos de un ideal de lo que es natural que nos prevenga de la arrogancia del intelecto humano. Porque el orden espontáneo tiene reacciones, y esto es teoría del caos, que no son lineales a el input, no son lineales a las introducciones que se dan, que se producen, que se introducen, ¿no? Valga la redundancia. Tú puedes en un sistema caótico como es un ecosistema, sí, introducir una reacción pequeña, pero por estar regido, como cualquier sistema complejo, por la teoría del caos, tener consecuencias imprevisibles. Conservar la naturaleza, aunque la naturaleza sea todo, conservar un ideal de la naturaleza y permitir que las cosas sigan funcionando tal cual lo hacían antes de nosotros, de nuestra cultura, interferir, es importantísimo, porque es lo que nos da pautas, nos da guías para saber qué funciona, básicamente, ¿no? Entonces, esto de jugar a la naturaleza, me parece muy irresponsable, honestamente. Me parece que es algo... La naturaleza contiene una información que nosotros no podemos racionalizar. El ser humano no puede llegar a racionalizar el orden espontáneo de la naturaleza. Y por cierto, la misma crítica voy a hacer aquí, aunque no tenga mucho que ver, con respecto a la tradición. Nosotros no podemos de manera racionalista y de manera intencional ponernos a sustituir todas las estructuras culturales que nos han hecho posible, porque tienen una serie de información subyacente que, aunque no veamos, forman parte de un sistema intrincado en el que tú tocas una cosa y tienes reacciones en cadena. No sé si me estoy explicando. Tú puedes pensar, y he hablado en otros vídeos de esto, que no tiene nada que ver el sistema productivo con el sistema de parentesco, pero el sistema de parentesco está íntimamente ligado con el sistema productivo, de forma que tú metes una aplicación como es Instagram o como es Tinder en una sociedad, y eso tiene consecuencias no solamente en cuanto la gente se casa, se deja de casar, tiene relaciones o no tiene relaciones íntimas, sino que también afecta incluso la estructura económica. Es decir, la sociedad humana funciona también de forma orgánica. Los seres humanos somos un primate que vive en comunidad, y la conducta, lo conductual, también rige las relaciones, las interacciones materiales. Por lo tanto, yo creo que ese respeto de la tradición es muy similar al respeto de la naturaleza, como aquello que nos ha precedido y que nos ha hecho posibles, ¿no? Y para mí lo entiendo de esa forma.
De hecho, me parece muy lógico que exista un conservacionismo conservador. Creo que tienen el derecho de hacerlo también los conservadores, hacer una defensa de la conservación. La conservación no le pertenece a nadie, la naturaleza no le pertenece a ninguna ideología y debería de ser patrimonio de todos e interés de todos cuidarla. Pero bueno, volvemos al tema. Dice Stewart Brand que los estudios en transferencia horizontal de genes a través de virus y bacterias, es decir, los virus y las bacterias tienen ciclos de vida muy cortos, interactúan con el ambiente, alteran su información genética y eso alteran el organismo en el que están poblando, ¿no? Dice que existe, por lo tanto, una transferencia horizontal de información genética a través de los virus y las bacterias. Y lo que dice Stewart Brand es que esa transferencia horizontal de genes sería muy similar a los transgénicos, ¿vale? Como habíamos dicho en el vídeo anterior, los transgénicos rompen con la información genética lineal, porque en el capítulo anterior había comparado la selección artificial humana con los organismos transgénicos, pero la selección artificial humana seleccionaba sobre la piscina genética del organismo, es decir, tú tienes un lobo y vas, a través de su selección natural, vas apagando o vas enfatizando una serie de caracteres, es decir, vas seleccionando sobre la piscina genética que ya existe en la especie. En la transgénesis, en la edición transgénica, en la edición genética, lo que hay es una edición horizontal. Tú estás introduciendo genes de una especie en otra, y esas especies no tienen ni siquiera por qué estar emparentadas. Hay una ruptura en la linealidad del árbol genealógico. Estás produciendo un salto temporal horizontal, no lineal. No estás usando la piscina genética, estás usando especies que han divergido. Y dice Stewart Brand aquí que los virus y las bacterias, con esa transferencia horizontal, con esa transferencia de información genética suya, con su cambio, de alguna manera serían comparables a la transferencia horizontal de la edición genética. Y que esto dice, apunta a una tendencia lamarquista en las nuevas teorías sobre la evolución. Efectivamente, en las últimas décadas, las teorías sobre la evolución cada vez tienen más un componente lamarquista. Recordad que Lamarck decía que los organismos cambian durante la vida. O sea que, acordaros de la famosa metáfora de la jirafa, ¿no? La jirafa estira el cuello, intenta llegar cada vez más alto en el árbol, y esa información pasa a través del organismo a la descendencia, directamente, no por selección meramente natural, de que justamente los descendientes más altos, que tienen la probabilidad de llegar más lejos y de comer mejor, son los que sobreviven. No. Hoy sabemos que, y eso es lo que en gran parte ha probado la epigenética, la interacción con el ambiente genera, a través de toda esta serie de mecanismos, como puede ser la transferencia horizontal de genes con los virus y bacterias, lega información ambiental en el organismo. La epigenética ha probado que existe una serie de revestimientos proteicos resultado de la interacción con el entorno que alteran la secuencia genética. De hecho, por poner un ejemplo donde se ve muy fácil, tú naces con una determinada genética, pero según qué deporte practicas, cómo te alimentas, qué tipo de vida llevas, cuánto duermes, etc., tú puedes tener una estatura de 1,70 o de 2 metros. Es decir, si no practicas deporte, vas a desarrollarte mucho menos. Tú estás produciendo una serie de estímulos ambientales mediante la práctica del deporte que van a favorecer, van a activar una serie de información genética que está contenida en ti, pero que requiere de esa interacción con el medio ambiente para activarse. Bien, entonces, dice Brand que, en cierto sentido, todos estos descubrimientos nos están acercando al lamarquismo. Bien, vale, sí, de acuerdo, pero ojo, no tiene nada que ver la información que a través de los virus y bacterias, en diálogo de codefinición se produce entre el organismo y esos virus y bacterias, con, de manera racional e intencionada, seleccionar un gen de aquí y ponerlo aquí, ¿vale? Porque lo que pasa, y yo me he apuntado aquí, es que
Lo principal de esa transferencia de genes y de todos estos mecanismos orgánicos que la naturaleza tiene, desde el nivel, desde la microbiología hasta la ciencia del sistema Tierra, es que hay una coevolución. Es decir, que hay una adaptación a las transformaciones que se produce mediante mecanismos de coevolución espontánea, ¿no? Y la ingeniería genética y la edición genética no funcionan de esa forma. Es decir, no me parece que sea comparable una cosa con la otra. Por último, y ya para cerrar este capítulo, porque me estoy yendo por las ramas, dice que frente a la agricultura intensiva, que es muy productiva, pero que requiere de pesticidas y otros agroquímicos con efectos devastadores sobre la naturaleza, y esto es cierto, y la agricultura orgánica, que si bien no necesita de pesticidas y no necesita de agroquímicos con esos efectos devastadores, está la agricultura transgénica, dice, que es igual de productiva que la intensiva y tan poco contaminante como la orgánica. De nuevo, sin tener en cuenta todas estas cosas que yo he dicho, todos estos efectos adversos que, por cierto, el autor, que por cierto Stewart Brand, va incluso a mofarse de ellos, porque aquí hay un punto en el que dice que una ONG denunció el peligro de un escape de una especie de árbol transgénico. Y él se mofa, ¿no? Dice que son unos, ¿cómo dice? La paranoia, se refiere a la paranoia de... Aquí lo dice una carta al editor de la revista The Ecologist, habla de la paranoia, de la pesadilla que envuelve los organismos genéticos que pueden escaparse y proliferar, ¿no? No creo que deba de considerarse paranoia esto. Creo que hay que tener en cuenta que esta serie de críticas limitan nuestra arrogancia a la hora de llevar a cabo ciertos asuntos. Ya sea, estamos hablando de 2006, la publicación de este libro, y ya aparecen nuevas especies genéticas. Hemos hablado en el capítulo anterior como es el arroz, un arroz resistente a plagas. Es el arroz dorado, creo que se llamaba. Habla de cómo la Fundación Rockefeller, a partir de 1940, está metida en todos estos temas de crear agricultura transgénica y de que esa agricultura transgénica, a través de la resistencia a las plagas, podría haber previsto, por ejemplo, la hambruna china de los años 59-61, que mató a 30 millones de personas. Bien, la hambruna china mató a 30 millones de personas porque, en lugar de confiar en el orden espontáneo de la naturaleza, lo que se hizo fue, primero, decretar la muerte de los gorriones, y cuando llegó una plaga de langostas, que iban a ser controladas por esos gorriones, porque esos gorriones se comían el grano, nadie se comió las langostas se comieron el grano, y por eso China se quedó sin una parte significativa de su producción de grano durante estos años, y murieron 30 millones de personas. Lo que nos habla, lejos de justificar el argumento de Stewart Brand, que es el de la locura ecomodernista, aceleracionista, etcétera, de que hay que respetar la naturaleza. Si no se hubiese matado los gorriones con la intención única y lineal de aumentar la producción, no hubiese llegado la plaga de langostas, porque la naturaleza tiene un orden espontáneo. Bien, y no sé si le parece de celebración que la Fundación Rockefeller esté metida en estos asuntos, pero parece que él tiene una visión casi del hombre empresarial o algo que le encanta, ¿no? Entonces yo no entiendo este tipo de... no digo que la Fundación Rockefeller lo haga con mala intención, pero desde luego entidades privadas que van a defender unos intereses lucrativos personales también,
rigiendo el destino de la humanidad de esta forma, pues a lo mejor es para planteárselo, ¿no? Es para planteárselo. Bueno, ya por último, habla de incluso de reforestar con árboles transgénicos, ¿no? Por ejemplo, más resistentes a también plagas o sequías, etcétera. Y es que yo alucino, o sea, con que esto pueda decirse con tanta tranquilidad, ¿no? O sea, cualquier estudio de ecología desde los años 60 hasta hoy, y él lo sabe, porque hemos hablado de que la primera parte hace una defensa del organicismo, ¿no? Y del holismo, ¿no? Habla de la interdependencia, ¿no? Entre los elementos constitutivos de un sistema complejo, como es un ecosistema. Por lo tanto, ¿cómo alguien piensa que puedes alterar el comportamiento de una especie que puede ser clave, como es un árbol, ¿no? Y reforestar con esa especie, ¿no? Editada genéticamente, y eso no va a tener consecuencias, ¿no? Yo personalmente pienso que está un poco flipado, que es un poco lo que vivimos hoy, ¿no? Con el panorama que vivimos hoy. Vuelvo a repetir, y ya cierro, hay que respetar la sabiduría que hay implícita a las cosas que hemos encontrado en la naturaleza, que nos han hecho posibles, y también hay que respetar la sabiduría de los sistemas de creencias que nos han hecho posibles, ¿vale? A partir de ahí ya podemos experimentar, porque en eso consiste la ciencia y en eso consiste la filosofía también, pero teniendo muy claro que ciertos límites tienen que ser respetados casi como si fueran sagrados, ¿no? Y en eso consiste un poco el culto a la naturaleza y el culto a la cultura, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí mi crítica. No sé cómo voy a llamar a este capítulo, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.